la disponibilidad de nuestro tiempo, la organización, tenemos el apoyo, la disponibilidad y el compromiso. Estos fueron algunos de los valores con los que nuestro grupo va a aportar. Y el símbolo le doy paso a la hermana Aurelilia para que ella nos ayude con la socialización. Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que todo lo que dijimos del grupo, lo que esperamos y lo que aportamos implica tiempo, pues tenemos el tiempo en un calendario, organización, y ahí pues ese es nuestro símbolo. Todo lo que hagamos transcurre en el tiempo organizado, allí nuestra disponibilidad, allí nuestro compromiso y allí todo lo que tenemos para aportar y las expectativas que tenemos. Bueno, pero este grupo descalificado porque solo dos, yo solo vi a Ana Belén con el calendario. A ver, yo veo. Ahora. A nadie más. No, sí. A nadie más. A nadie más. Perdieron. A ver, yo veo. A ver, yo veo. Muestre, pero es que... No, aquí lo tenía que presentar el que iba a ser. 1, 2, Santiago ahí lo tiene, es Samuel. Él tiene el del internet. Bueno, ya perdieron ahorita. Vamos con el siguiente grupo. Bueno, por favor, escuchamos al líder del grupo número 5. Manitas, compañeros, buenos días con todos. Hola, Jenny. Nuestro grupo está conformado por 5 personas, integrantes, la hermanita Elia, la compañera Gisela Ojeda, Shirley Solórzano y Magali Pambi. Ellas son de Amalusa y de Pozorja. Aquí del Ecuador, todas las integrantes, a excepción de la hermanita Elia, que es colombiana. Entonces, nosotros tenemos muchas expectativas, más que todo el conocimiento acerca del movimiento Maná, cómo llegar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, con todas las personas que nosotros trabajamos en el apostolado. Y estamos prestas y muy atentas a una formación, a conocer más y entre nosotros también apoyarnos. Nuestro símbolo es el rosario. Nosotras pensamos que siempre vamos de la mano de la Virgen María para que ella nos guíe, nos acompañe en ese proceso formativo y en ese proceso de apostolado, que es el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre de la mano de la Virgen. Y entonces estábamos nosotros compartiendo, porque también estábamos eligiendo un nombre. Entonces el nombre de nosotras teníamos 3 alternativas, todavía no lo hemos elegido, pero es Guerreras Marianas, Defensoras de la Fe e Hijas de María. Entonces, para que ya nos acompañen, hermanitas. ¿Y muy todas bien tienen el símbolo? Sí, ahí ganamos. Punto, bien, punto. Ahora sí, gracias por la participación y le damos la participación a un último grupo. Invitamos al grupo número 1, al líder, para que nos comparta las expectativas que tiene. Buenos días para todos, me presento, mi nombre es Sarita, no había tenido la oportunidad de presentarme con ustedes. Soy de Bogotá, Colombia, del Colegio Nuestra Señora de Nazaret en Bosa. Hago partícipe de la parte de líderes Maná para el próximo año. Bueno, en nuestro grupo, nuestro símbolo es la vela encendida. Tenemos varios símbolos generando una poca discusión. No teníamos muy claro cuál hacer, pero bueno, elegimos la vela. En este caso, tenemos varias expectativas. Les comienzo por contar que es profundizar en nuestra vida, tener una formación propia, consolidando experiencias tanto con Dios, laboral y con la familia principalmente, aprender sobre la comunidad y las acciones sociales que nos puede generar Maná, tanto para nuestra formación como para mostrarle al mundo, y aportar desde nuestra experiencia, así nos contaba la hermanita, la experiencia que ella ha tenido, sacando líderes de cada institución para acompañar con alegría, para defendernos como jóvenes y asimismo ser partícipes también de la mano de Dios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Como vemos, pues tenemos varias expectativas que nos pues acompañan en este momento, y pienso que a medida que vamos avanzando en este curso, pues vamos a dar respuesta a estas expectativas, pero vemos que la principal es el aprendizaje
la formación y también esto que aprendemos llevarlo a la práctica, y pues pienso que está muy bien. Agradecemos su participación y pues le damos la palabra a la hermana. Muchas gracias. Hermana, perdón, faltó mi grupo. Bueno, Ana María. Grupo 7. No expusieron todos, pero dele, escuchémosla, ya que está así de animosa, escuchémosla, Ana María. Bueno, miren, mi grupo 7, formado por 6 personas, 2 del Ecuador y 4 de Colombia. El símbolo también fue el rosario, todos lo tenemos de nuestro cuello, y porque queremos estar bajo el amparo y la protección de la Madre del Cielo. Las expectativas que hicimos fueron 3 y las digo muy rápido. Conocer y aprender de Maná. Queremos saber y entender sobre Maná. Presentar de manera adecuada los liderazgos que tiene la comunidad nazarena, porque hay algunos docentes que quieren transmitirle eso a sus estudiantes, el liderazgo. Y la otra es, ¿qué obras sociales apoya Maná? Queremos conocer qué obras sociales podemos apoyar por medio de Maná. Eso es todo. Gracias, gracias. Bueno, gracias, muy valioso. Bueno, entonces, pues hemos iniciado esta primera parte conociéndonos un poquito. Somos bastantes y eso que no estamos todos, faltan 15 de los inscritos, pero no podemos ir uno por uno porque tardaríamos, pero en el transcurso nos vamos a ir presentando, no se preocupen. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos lo que acabamos de hacer, nuestra oración dinámica e integración. Ahora vamos a ver algo de dominicanismo, ya voy a explicar. Luego de eso tendremos liderazgo y autoestima y finalmente cerraremos con unas pinceladas de Maná. Yo les había dicho desayunen bien porque la jornada va a ser larga. Bueno, ahorita en un ratito les vamos a dar espacio para ir al baño, para tomar agua, lo que sea. Pero ahorita nos vamos a concentrar en lo que corresponde a nuestra primera temática. Ya nuestro expositor está aquí. Maná, como veremos al final, tiene unas áreas formativas y una de ellas es dominicanismo. Ay, ¿eso qué es? ¿De dónde suena? ¿Por qué? ¿A qué suena? Bueno, como somos dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, pues nuestra espiritualidad está basada en Santo Domingo de Guzmán, por eso dominicanismo, y lo otro que es la parte de la espiritualidad de las hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Entonces los invito para que conozcamos hoy un poquito más de esta parte dominicana de nuestra espiritualidad que viene de un legado de Santo Domingo de Guzmán. Por eso hoy traemos a un hermano dominico, a un fraile estudiante que vive acá en Bogotá, Fray José Ángel Vidal, que quiere compartir con nosotros esta parte de la espiritualidad dominicana. Ustedes vayan tomando apunte de lo que crean más importante y necesario, porque esto es lo que vamos a transmitir a los otros animadores que hoy no están aquí, pero sobre todo a los chicos que se nos van a encomendar. Fray Ángel, bienvenido. Aquí está este grupo del Movimiento Apostólico Nazareno que se está formando un poco más en la espiritualidad. Hermana Liliana, muchas gracias por ese recibimiento. Un saludo cordial a todos ustedes. Qué alegría verlos reunidos bajo este medio, el internet, que en estas circunstancias pues nos ayuda precisamente a estar en relación, a estar comunicados. Un saludo cordial a todas las hermanas. Veo que son varias las hermanas dominicas de Nuestra Señora de Nazaret, muy queridas por nosotros los frailes, y espero que también ellas nos quieran a nosotros los frailes, ¿bueno? ¿Sí? Nosotros no lo demostramos tanto, pero de verdad las queremos muchísimo, y yo especialmente he tenido mucha relación con las hermanas dominicas de Nazaret. Ver a estos jóvenes, a estas personas que procuran y que buscan formarse, no solo como cristianos, sino también como dominicos, como ustedes, queridas hermanas, también que son auténticas dominicas, como nosotros los frailes. Somos una gran familia que comparte un carisma de ya 800 años, un carisma que nos legó Santo Domingo de Guzmán,
nuestro padre, a mí me gusta llamarlo Domingo de Calerruega, porque tiene una cierta identidad con una tierra castellana que le ayudó mucho a Santo Domingo a emprender ese proyecto que hoy vivimos. Pues me presento, mi nombre es Fray José Ángel Vidal Esquivia, yo soy un fraile estudiante, como decía la hermana Liliana, estoy en la orden oficialmente desde hace 4 años, digo oficialmente como parte de los frailes, una de la rama de la orden, pero conozco la orden dominicana ya hace casi 10 años, porque al igual que ustedes, mis queridos jóvenes, queridos laicos, yo también hice parte del movimiento juvenil dominicano, de esa rama de la orden, de esa cuarta rama de la orden que llamamos los laicos y los jóvenes. También estuve en las fraternidades laicales, también hice parte de un movimiento como lo están iniciando ustedes ahora y de alguna manera tuve esa experiencia de la vida laical que me sirvió muchísimo. Les aseguro que es gratificante, que también es demasiado fértil esa vida laical que uno vive a nivel de la orden. Ingresé a la comunidad pues hace 4 años, ya les contaba, luego de un proceso de discernimiento bastante fuerte, bastante interesante, y que me ayudó también a conocer un poco más de la vida de Santo Domingo, que realmente es como ese imán que lo atrae a uno para seguir a Jesús. Recordemos, las hermanas lo saben muy bien y espero que ustedes también. Venimos a la vida religiosa o nos comprometemos con la vida laical, con nuestro compromiso laical, para seguir a un hombre, a Jesús de Nazaret. Pero nosotros hemos escogido una figura que es la de Domingo de Guzmán para hacer ese seguimiento. Es decir, sabemos que nuestra meta es alcanzar a Jesús, a Cristo, pero lo tomamos o tenemos como la ayuda de este hombre que es Santo Domingo de Guzmán. Las hermanas lo han hecho a través de la vida consagrada, como nosotros los frailes, los laicos a través de una vivencia radical de la vocación bautismal, que es donde ustedes están en este momento y que tiene el mismo valor, ¿sí? El Concilio Vaticano II nos ha llevado a comprender eso, que la vida laical tiene el mismo valor en el seguimiento de Cristo que la vida consagrada. Cada uno con sus particularidades. Se nos ha dicho muchas veces de que la vida consagrada es la vida perfecta. Sí, tiene una particularidad y es buscar esa perfección, pero la vida laical, la vida de los jóvenes, la vida de las familias, la vida de los solteros, también es un grado de perfección y por lo tanto es una particularidad en el seguimiento de Cristo. Bien, yo para este trabajo que me pidió la hermana Liliana, había empezado a organizar una serie de diapositivas, de imágenes, de texto, de todo esto, y ayer la suspendí. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes estarán, no sé, entretenidos con sus trabajos, con sus universidades, con sus colegios, estarán cansados de ver a un profesor ponerles diapositivas, de un profesor que todo el tiempo está hablando, de un profesor que de alguna manera los pone a leer lo que está en el computador, y decidí mejor que fuera algo más charladito, más habladito, más dialogal. Así que la primera condición que yo voy a poner, por decirlo así, es que yo no quiero que esto sea como una sesión de espiritismo en las películas, que yo esté diciendo por allá, Sarita, ¿estás ahí? Manifiéstate. No, sino que ustedes espontáneamente participen, pregunten mientras yo voy diciendo. Claro, hay un hilo conductor, yo tengo un textico aquí que voy revisando, voy mirando, pero no me voy a pegar tampoco a la letra. Esto no es una cátedra, esto es una conversación entre hermanos, esto es una conversación entre amigos. Ustedes cuando hablan con los amigos no tienen un texto y están leyéndole y le están respondiendo, no. Es algo que realmente está pues dialogal, es algo en lo que nosotros podemos participar. Yo necesito saber qué es lo mucho o qué es lo poco que ustedes saben de Santo Domingo, todas las dudas que tengan, si yo no las sé, tal vez alguna de las hermanas no les dé pena, no les dé miedo, no les dé nada. Fray, eso no es así, si me equivoco, yo tengo entendido que esto es así. También eso es dominicano, ¿sí? El dialogar, el ponernos de acuerdo, el mostrar las diferencias y el llegar a un acuerdo es lo más dominicano y desde ahí partimos. Ustedes pueden tomar apunte de eso. Un dominico que no dialoga es un dominico que no es dominico.
perdóneme la retórica, pero un dominico dialoga. Un dominico está siempre expectante a lo que se le dice, ¿sí? No solamente lo que puede decir, sino a lo que se le dice. Un dominico o un ser predicador de la verdad siempre entiende y habla la lengua singular de cada interlocutor. Eso lo hizo Santo Domingo en su época. Santo Domingo fue un hombre que supo escuchar, y así lo aprendí yo. Yo lo primero que pude, con lo primero que pude entrar en relación con Domingo fueron con dos cosas. Uno, un hombre que siempre buscó la verdad, sin importarle de dónde viniera. Entonces, para Domingo la verdad, que es Jesús, ¿sí? Porque Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para Domingo la verdad era el eje fundamental de su vida. Y en segundo lugar, como la verdad de alguna manera también se dialoga, yo tengo que aprender a escuchar a los otros, ¿sí? Entonces Domingo nos enseña eso, que cuando yo aprendo a escuchar a los otros, puedo crear un diálogo, podemos limar asperezas y alcanzar esa verdad que es Jesucristo. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decirme así muy rápido? ¿Se ve bien la cámara? ¿Me escuchan? Lo técnico. Recuerden, no es una sesión de espiritismo, que no esté yo allá, Liliana, manifiéstate. Se escucha y se ve perfecto, Fray. Se ve excelente, Fray. Bueno, Todo muy bien, Fray. Listo. Entonces, yo quiero iniciar con este texto del padre Cowes-Nongle. Él fue maestro de la orden. Allá alzaron la manita las novicias, ¿ve? El padre Cowes-Nongle, en esta colección del legado dominicano de la provincia de Santiago de México, muy interesante esta colección, muy sencilla para leer, él va a decir algo muy interesante en una de sus charlas. Esta se llama 10 charlas de espiritualidad dominicana. Y cuando en la primera de ellas la titula Acercarse a Santo Domingo. Entonces dice el padre Cowes-Nongle que cierto día estaba hablando con un laico y que le preguntó que si para él, ¿quién era Santo Domingo? El laico le respondió que él no sabría porque no se lo ha encontrado jamás. Y aquí está una característica de Domingo a nivel eclesial. Domingo no es un santo populacho, ¿cierto? Domingo no es un santo populacho, a diferencia de San Francisco, a diferencia de San Antonio, a diferencia incluso de otros dominicos como San Martín de Porres, ¿sí? Y eso, Domingo no es un santo del pueblo. No quiero decir que no sea un santo del pueblo porque no sea querido por el pueblo, no. Lo que me refiero es que es un santo que desconocemos. Incluso nosotros como orden muchas veces desconocemos a Santo Domingo. Y lo desconocemos ¿por qué? Tal vez por él mismo. Domingo nunca quiso ser conocido él, sino que se conociera a Cristo. En eso era bastante paulino. No soy yo ya quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, la primera característica es esa. Domingo no es un santo populacho. Por eso cuando ustedes le preguntan a cualquier persona de la calle, ¿usted conoce a Santo Domingo de Guzmán? Le van a decir, ¿y ese quién es? ¿Sí? A no más que haya estudiado en la Universidad Santo Tomás y le va a decir, por ejemplo, no, pues ese es el fundador de los padres que regentan la Santo Tomás. O a no más que usted conozca a las hermanas dominicas, no, pues yo estudié en el colegio de las hermanas y celebrábamos todos los años a ese señor, pero ni idea quién será, ¿sí? O solamente le van a dar esa referencia, porque si usted pregunta por un San Antonio de Padua, ahí sí le van a decir, ese consigue novio, ese ahí busca las cosas perdidas, ese todo, ¿sí? Le van a dar toda la referencia de San Antonio. Pero Domingo no es conocido de esa manera. Ahora bien, el padre Cowes-Nongle le dejó la tarea a ese laico de averiguar quién era Santo Domingo, ¿sí? Y después de un tiempo, en una carta, el laico le escribe, mire, yo todavía no sé quién es Santo Domingo, lo único que sé es que a Santo Domingo lo he encontrado o lo he visto en el rostro de tal padre, de un padre dominico.
A ustedes, queridos jóvenes, queridos laicos, tal vez le pregunten un día, ¿usted quién dice que es Santo Domingo? Y dice, mire, yo no sé realmente quién es Santo Domingo, yo lo único que sé es que la hermana Aura Liliana o la hermana Liliana vivían de acuerdo a lo que ese señor dijo, ¿sí? O le van a preguntar a una de las profesoras del colegio, ¿quién es Santo Domingo? Mire, yo no sé quién es ese señor, pero yo estoy segura que en el colegio la hermanita, la rectora, vivía como Santo Domingo. Entonces, dice el padre Cowes-Long, le va a decir, mire, ¿cuál es el sentido de esto? Llegar a entender que cada dominico, fraile, monja, hermana o laico, es el rostro de Santo Domingo. Y de lo que haga cada dominico, los demás van a conocer quién es Santo Domingo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Santo Domingo no dejó nada escrito. Muy poco hay de Santo Domingo escrito, unas pocas cartas que les dejó a las hermanas a las monjas del monasterio de Madrid. Es algo, una carta solamente, pero no hay nada escrito a diferencia de otros santos, porque el testamento de Domingo, la escritura de Domingo es la orden de predicadores. Ese es el testamento de Santo Domingo. Y por eso, de lo que haga cada uno de nosotros como miembro de Santo Domingo, va a depender lo que la gente conozca de Domingo. Porque yo podría decirles a ustedes, como está aquí escrito, nació en 1170, se fue a Palencia en tal parte, pero ese es el Domingo histórico. Ese es la biografía de Santo Domingo. Yo no estoy hablando aquí de Domingo, es una parte solamente. Cuando menciono todas estas fechas y todos estos datos, estoy hablándoles de una parte de la vida, de la biografía de Santo Domingo, pero no de todo Santo Domingo, porque a Santo Domingo lo conocemos a través de su obra, incluso aún después de 800 años. Por supuesto, como todo, algunas cosas se van actualizando, otras cosas se van dejando igual, otras cosas se van pervirtiendo, claro, porque ustedes también pueden encontrarse a frailes, a monjas o hermanos que no muestren, que desfiguren el rostro de Santo Domingo. Entonces el compromiso de nosotros como laico, y nos recuerda el padre Cowes-Long, es que nosotros tenemos que mostrar el verdadero rostro de Domingo de Guzmán, hombre que siguió la verdad que es Jesús y que por ello logró entrar en diálogo con toda la humanidad. Domingo sigue hablando a través de nosotros, a través de todos. Cuando yo me refiero a nosotros, no solo son los frailes. Debemos sacarnos sobre todo los frailes. A mí me preocupa mucho eso porque nosotros a veces nos creemos la última Coca-Cola de la orden, ¿sí? Y no. Ustedes jóvenes, ustedes hermanas, no pueden permitir que un fraile venga a decirles, nosotros somos los verdaderos hijos de Domingo. ¡Ay, tan bobos! ¿Sí? Cuando ustedes oigan un fraile diciéndoles, diga, ay, no, fray, no sea bobo, ¿sí? Todos nosotros somos dominicos, todos somos hijos de Santo Domingo. Si bien ustedes nos han precedido en algunas cosas, por ejemplo, las hermanas le ganaron, las monjas fueron fundadas primero por Domingo, bueno, por Diego y Domingo, que ustedes, ¿sí? Entonces, hay que también ponerle un poquito de fuerza cuando los frailes nos quieren sacar de lo que son ustedes, que son dominicos. En el oficio de lectura del domingo pasado, si ustedes recuerdan, sobre todo las hermanas, de pronto los jóvenes y los laicos todavía no están tan cercanos a ellos, yo espero que las hermanas les ayuden en eso, decía San Agustín, el ser cristiano se me ha dado como don propio, el ser obispo, en cambio, lo he recibido para vuestro bien. Consiguientemente, por mi condición de cristiano, debo pensar en mi salvación, en cambio, por mi condición de obispo, debo ocuparme de la vuestra. ¿Cuál es la relación aquí? Bueno, ustedes deben conocer un poquito a Santo Tomás de Aquino. Quizás es más conocido que Santo Domingo, ¿no? Santo Tomás de Aquino fue un famoso teólogo, también del siglo XIII, dominico, claro. Casi toda la teología que estudiamos hoy está basada en Santo Tomás de Aquino. Y él también hablaba de esa gracia que se nos da, como lo decía San Agustín, de ser cristianos. Somos cristianos para nuestra salvación.
es decir, Jenny Lorena, Laura Solano, Gisela, Ana Belén, la familia Pérez, José Andrés, Marcela, Fanny, Led, y todos aquí somos cristianos y esa gracia que se nos dio es para nuestra propia salvación, ¿bien? El ser cristiano. Ahora bien, hay otra gracia u otra vocación que se nos ha dado y es el ser dominicos. Pero esa no es para nuestra salvación. Esa es para la salvación de los otros. Y ahí está, y yo espero que esto lo anoten o el que tenga muy buena memoria les quede. Un dominico tiene la misión o el carisma o la responsabilidad de salvar a los otros. El carisma de la orden de predicadores es la predicación para la salvación de las almas. Almas se hablaba en el siglo medieval, hombre, dicen algunos hoy, algunos están de acuerdo en que hay que continuar con el término alma, porque en el alma está todo lo que es el hombre, mientras que si decimos hombre, ahí sí podríamos entrar en dualidades. Total, de que nuestras constituciones, nuestra vida es esa, salvar almas. Entonces, primero, soy cristiano para salvarme yo, creo en Jesús para salvarme yo, ¿sí? Y soy dominico para salvar a los otros. ¿Bien? Eso es fundamentalmente el carisma de la orden de predicadores y lo que Santo Domingo vivió. A mí eso me enamoró mucho, porque Santo Domingo pensó en que se salvaba él como creyente en Cristo y que por esa vocación de la predicación salvaba a los hombres, ¿sí? A todos. No hay exclusión. Cuidado que un dominico que esté excluyendo a cualquiera de la salvación, no podemos decir que es un dominico. No podemos hablar de un dominico excluyente. Esa no es una cualidad de un dominico, ¿sí? La exclusión no hace parte de la vida dominicana. Todos son llamados para salvar a los otros. Todos debemos ser salvados. Y nuestra palabra, nuestra predicación, como frailes, como monjas, como hermanas, como jóvenes, como laicos, es la que ayuda a la salvación de las almas. Bien. Entonces, así a modo general, estamos hablando del carisma dominicano. La hermana Liliana me dijo que les hablara de domingo y de la espiritualidad. Yo estoy combinando todo, porque es imposible hablar de la espiritualidad dominicana sin hablar de domingo, del mismo modo que es imposible hablar de domingo sin hablar de la espiritualidad dominicana. Bien. Santo Domingo, ya les dije, es un hombre que nace en el siglo XII, muere en el siglo XIII, nace en el año de 1170 aproximadamente. Eso dicen los historiadores. Yo me estoy basando en un dominico que se llama Tawel. El padre Tawel todavía vive, es un teólogo e historiador. Él pues se ha dedicado a estudiar mucho sobre la vida de Santo Domingo, esta parte biográfica. Y el padre Tawel, pues por supuesto, tiene como base el Libellus. El Libellus es el libro primero que se escribe sobre la vida de la orden. Y allí alguien tiene... ¿Le dieron muchos medicamentos? Alguien tiene el ya. Y es, listo. ¿Qué? Bien. Él nace en esa época, siglo XII, siglo XIII. Bueno, les hablaba de Tawel. Tawel, pues, cita mucho al Libellus, que es el libro que hace Jordán de Sajonia. Jordán de Sajonia es el segundo maestro de la orden después de Santo Domingo. Él asume cuando muere Santo Domingo y escribe los orígenes de la orden y dentro de ellos la vida de Santo Domingo. A diferencia de San Francisco de Asís, en donde se escribieron montones de biografías sobre San Francisco y uno no sabía cuál es la verdadera, al menos en la orden dominicana sí tenemos una biografía verdadera sobre Santo Domingo, que fue la escrita por Jordán, quien conoció a Domingo, quien conoció a su hermano Manés. Aquí hay que decir, Domingo nace en Castilla, en España, y tiene dos hermanos más. Manés, que también se hizo religioso, y el otro, las hermanas, ¿lo recuerdan cómo se llama? Antonio. Antonio, exactamente. Antonio.
Eran 3 hermanos, sus papás eran don Félix de Guzmán, doña Juana de Asa. La tradición lo relaciona como familias nobles. No hay un documento así oficial que nos diga que si eran familias nobles. Lo más probable es que sí, pues vivían en un territorio donde ellos eran los señores feudales de alguna manera. Entonces lo relacionan como familiares de los reyes de Castilla y Aragón. Bien, pues Santo Domingo nace en una familia cristiana. Su mamá, cuando ustedes tengan tiempo, doña Juana, es beata, igual que su hermano, e incluso ya en vida se hablaba de la santidad de Juana, de la mamá de Santo Domingo. Él crece muy cercano a un monasterio benedictino llamado Santo Domingo de Silos, de ahí el nombre de Domingo, ¿sí? Por Domingo de Silos, donde su mamá iba mucho y era benefactora, ¿sí? Domingo nace en esta tierra de Castilla, en Calerruega, una tierra que hacía poco se había liberado de los musulmanes. Entonces vemos que nace en una riqueza cultural, porque si bien se habían liberado del poder religioso musulmán, muchas de las costumbres musulmanas de carácter cultural estaban presentes. Entonces era una villa que tenía de alguna manera un instinto de libertad. Acabamos de liberarnos de los musulmanes, volvimos al cristianismo, la religión oficial de nuestros padres, de nuestros reyes, ¿sí? Entonces crece en ese ambiente libertario, pero también en ese ambiente de frontera, ¿sí? Dicen algunos historiadores muy románticamente que Domingo se subía al torreón, a la parte más alta de la casa, y desde ahí divisaba toda Castilla. Y que desde ahí empezó, desde niño Santo Domingo, empezó a visualizar que tenía que ir hacia ese mundo que lo estaba esperando, ¿sí? Bueno, cuando tiene más o menos 15 años, nos dice el padre Tawel, es llevado a Palencia. ¿Por qué es llevado a Palencia? Porque, bueno, ya sus padres habían decidido que él tenía que ser religioso, pero la vida de Domingo, su infancia, parece que él mismo ya lo había decidido, entonces no fue algo impuesto. Se va a Palencia a estudiar, por supuesto, las artes liberales y la teología. En Palencia ingresa a ser parte de los canónigos de la Catedral de Osma. Entonces Santo Domingo fue canónigo. ¿Qué es un canónigo? Los canónigos son aquellos sacerdotes que viven con el obispo y que viven de alguna manera como una comunidad religiosa. Y ellos siguen la regla de San Agustín, ¿sí? Entonces ellos viven en comunidad, oran en comunidad, estudian en comunidad. Son de alguna manera religiosos, pero no tienen como tal una vida religiosa propiamente. Ya Domingo empieza ahí a vivir, mientras estudiaba su teología, siendo el prior de esa comunidad, Diego de Osma. Diego va a ser muy importante en la vida de Santo Domingo, porque va a ser, en primer lugar, su prior, el prior de los canónigos, y nombra a Santo Domingo el subprior, es decir, el segundo al mando. Está Santo Domingo con Diego. Luego muere el obispo y Diego es nombrado obispo, ¿sí? Diego es nombrado obispo de Osma y Santo Domingo pasa a ser el prior de los canónigos. Entonces, hay algo muy importante y esta es como la primera parte de la vida de Santo Domingo. Estudia, conoce toda la cultura, sabe del Islam, sabe de los musulmanes. ¿Se acuerdan que al inicio les empezaba a decir que Domingo era un hombre de diálogo? Pues no está cerrado a un solo cristianismo, sino que empieza a hablar con otras culturas desde lo canónico. El rey de España quiere casar a su hijo, con la princesa de Dinamarca. En esa época se llamaban las Marcas, ¿sí? Y le pide al obispo de Osma, a Diego, que encabece la comitiva para ir a pedir la mano de la princesa. Y pues Diego se lleva a Santo Domingo. Se lo lleva a las Marcas. Entonces de España se van a lo que hoy es Dinamarca. Pero en ese viaje, ahí le pasa a Domingo yo lo relaciono así, lo que le pasó a San Pablo cuando iba a Damasco a matar a los cristianos. Yo digo que a Domingo ahí se le cayeron las escamas de los ojos. ¿Por qué? Porque Domingo llega a una tierra donde hay un grave problema. Estamos hablando del sur de Francia.
estamos hablando de Carcassonne, estamos hablando de Prulla, estamos hablando de Languedoc, estamos hablando de todo lo que se llama el mediodía francés, que es de la mitad de Francia hacia abajo. En ese lugar estaba reinando la herejía. Hoy lo llamaríamos la heterodoxia, pero en ese momento era llamado la herejía. ¿Qué pasaba? Habían unos hombres llamados albigenses que estaban viviendo, si bien de alguna manera cristianamente, no de acuerdo a lo que la Iglesia y la Biblia, el Nuevo Testamento, en ciertos momentos decía sobre Jesús. ¿Qué pasaba con estos hombres? Ellos vivían la vida apostólica de manera tan radical, pero estaban mezclados con un neoplatonismo en donde el cuerpo era malo, ¿sí? Lo material era malo. Para ellos los sacramentos, el único válido era el bautismo, el resto no, porque el matrimonio engendraba hijos y el traer otra materia al mundo, eso era extremadamente malo. Entonces, ¿qué era lo bueno? Lo espiritual, lo que estaba por encima de lo material, mientras que lo malo era el cuerpo, lo material. ¿Y cuál es ese problema? Me dirán, ay, pero es que nosotros aspiramos a los bienes espirituales y todo eso. ¿Cuál es el problema de fondo? Nosotros creemos en un Dios que se hizo hombre, que se hizo materia, ¿sí? Que se hizo que tuvo una naturaleza humana, que asumió una naturaleza humana. Entonces, si nosotros creemos eso, la materia y lo material no es malo. Si Dios la asume, significa que no era malo. Bien, Domingo se encuentra con eso, junto con Diego, y se dan cuenta de que la gente está equivocada. Pero también Domingo reconoce que parte de lo que ellos hacen es la respuesta a una iglesia que en su época no le daba esperanza a las gentes. Los obispos de esa época y de esa región especialmente se dedicaron a administrar. Eran señores feudales, dueños de tierras, de negocios, de casas, de cultivos. Eran señores que estaban preocupados por mantener la fuerza, el orden de sus territorios. Eran señores encargados de todo menos de predicar el evangelio y de vivir el evangelio. Entonces no hay que echarle la culpa del todo a los cátaros. También nuestros señores obispos de esa época, yo no sé ahora, las hermanas sabrán más que yo, ¿sí? Los señores obispos de esa época no hacían lo que tenían que hacer. Y eso se da cuenta Domingo. Unos tratando de buscar la verdadera identidad cristiana, los cátaros, los otros, los obispos, alejándose de todo lo que el Señor había dicho. Renuncien a todo, sean pobres, sean humildes. Entonces, Santo Domingo se da cuenta de esta realidad. Por eso Domingo es un hombre contemporáneo. Domingo es un hombre que se da cuenta de la realidad. La realidad para Domingo es fundamental. Es a partir de la realidad desde donde Santo Domingo inicia su proyecto. Yo les pregunto, ¿nosotros nos hemos dado cuenta de la realidad que estamos viviendo? Es muy dominicano analizar la realidad que vivimos. Si ustedes quieren ser auténticos dominicos, tienen que conocer el mundo en el que viven. Tenemos que conocer el mundo en el que viven. No solo son palabras. No solamente es subirme a un púlpito en el caso de los frailes o de las hermanas y hablar y decir y decir y decir. La realidad es concreta. De eso se dio cuenta Santo Domingo. Entonces, este hombre, hay un episodio muy bonito que a mí me llama muchísimo la atención, y cuando descubrí la vida de Santo Domingo, siempre lo referencio, porque hay mucho que aprender en ese episodio. Cuando él va en este viaje, se hospeda en una casa de un cátaro. Pues era un negocio y se hospeda ahí. Y Santo Domingo tiene una charla. En una noche, pues va a lo que hoy llamaríamos el restaurante o el bar del hotel, y ahí se pone a hablar con el cátaro, con el dueño de la taberna.
Algunos biógrafos dicen que él solo pidió agua caliente. La verdad yo no creo. Yo creo que Santo Domingo se tomó sus buenos vinos con este señor, ¿sí? Se tomó sus... Sí, él estaba no borracho, pero sí prendo, ¿sí? Porque logró... Santo Domingo se dejó convencer de que en los cátaros había cierta verdad. Y es que en los cátaros, pues ellos querían vivir apostólicamente, y eso estaba bien, solo que le estaban haciendo mal. Entonces, de Santo Domingo, en ese hablar, en esa conversación, en esa dulzura de las palabras, en ese buen vino que estaban tomando con ese tabernero, tanto él convenció al cátaro de que estaban equivocados, como el cátaro lo convenció a él de que en lo que ellos decían también había parte de verdad. ¿Sí ven lo dialógico que tiene que ser la vida dominicana? Pues usted no puede llegar a imponer nada, a Dios no se le impone, a Dios se le comparte. Eso fue lo que hizo Santo Domingo, compartir a Dios, compartir su experiencia de Dios, ¿sí? Santo Domingo compartió lo que sabía y lo que sentía de Dios. No solamente se dedicó a hablarle a la gente de manera académica y bonita, por eso yo no les hice una presentación, porque hubiese sido así, un académico. No, yo les estoy hablando desde lo que sé y lo que siento de Santo Domingo, ¿sí? Así lo hacía Santo Domingo de Dios. Lo que sabía y lo que sentía de Dios. Lo mismo hizo el cátaro, lo que sabía y lo que sentía de Dios. Y entre esas dos cosas fueron moldeando y fueron equilibrando, y los dos se convirtieron. Ahí no fue que Domingo convirtiera al cátaro, no, los dos se convirtieron. Los dos se dieron cuenta de que uno tenía razón en una cosa y el otro tenía razón en otra. Esa es una grandeza de Domingo, la capacidad de entrar en el diálogo. Fueron a las Marcas, seguimos en la historia, fueron a las Marcas, hablaron con la princesa, si se va a casar, muy bien, muy bonito, se regresaron para España. Cuando iban de regreso a España, el Papa Inocencio III de esa época había enviado unos legados pontificios para combatir esa herejía. Pero estos legados, estos señores, pues llegaron, como todos unos señores, a hablar desde los púlpitos, bla, 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 perfecto, retórico, listo, y no le dijeron nada a la gente. O sea, hablaron demasiado, así como lo estoy haciendo yo aquí, y espero que no les quede algo, ¿sí? Hablaron tanto que no dijeron nada. Pues Santo Domingo y el obispo Diego se dieron cuenta de ellos y se quedaron ahí. Dijeron, a esta gente no se les puede venir a hablar solamente, a esta gente hay que demostrarles qué es lo que dice el Evangelio y cuál es la verdadera iglesia de Dios. Y entonces, ¿qué decide Domingo y Diego? Vámonos nosotros de misioneros, pero nos vamos a ir como se van ellos. Los cátaros predicaban sin zapatos, pobremente, caminaban, no andaban en caballos como llegaron los señores legados, no, ellos iban caminando todo el tiempo con un bastón, con un libro. Así se fue Santo Domingo y así se fue el obispo Diego. Los dos se quitaron los zapatos, con otros que se les unieron y empezaron a andar por todo el mediodía francés. De la misma manera, de la misma forma que los cátaros, ¿sí? Entonces estos señores legados le dijeron al Papa, no, es que aquí hay dos señores que nos están haciendo como la competencia, ¿sí? Y les tocó y el Papa vino y les prohibió. Y le prohibió al obispo Diego, por ser obispo, porque eso no era la dignidad de un señor obispo, le prohibió que siguiera haciendo eso y lo mandó de nuevo a su diócesis. Pero Domingo se quedó. Domingo se quedó porque él pues había profesado los votos de religioso. Domingo fue estratégico y se quedó ahí y empezó y siguió su labor. Estoy haciendo un salto histórico bastante grande porque no quiero aburrirlos, sino simplemente ir contándoles esto así más charladito. Pero Domingo, al quedarse ahí, se va a dar cuenta de muchas más realidades, muchísimas más realidades que están en el mundo de los cátaros. Y Domingo tiene una famosa, no llamarlo así pelea, pero sí debate o discusión con los cátaros. Entonces los cátaros le proponen a Domingo, bueno, hagamos una prueba.
Hagamos una prueba a ver quién dice la verdad, si ustedes o nosotros. Todavía Santo Domingo sigue hablando. Y en esa prueba era mirar los escritos. Tiraban al fuego los escritos de los cátaros y tiraban al fuego los escritos de Santo Domingo. Y decían, los que se salven es porque son verdaderos. Pues tiraron los escritos de los cátaros y estos se quemaron. Y tiraron los escritos de Santo Domingo y salían volando. Pues imagínense con un milagro de esto, que más allá de lo majestuoso o de lo sobrenatural, es realmente el centro de este milagro es que la palabra de Santo Domingo era tan verdadera, era la verdad, que no había modo de refutarla. Entonces, ¿qué les quedaba a los otros? Pues aceptar lo que Santo Domingo dijera. No era una imposición, no, sino que era el Espíritu de Dios hablando a través de Santo Domingo. Y ustedes saben que ante el Espíritu es imposible resistirse. Bien. Estas fueron algunas de las anécdotas que va teniendo Domingo en este espacio. Muere el obispo, se queda Domingo solo, ya no hay quien lo apoye, pero encuentra apoyo en otro obispo, en el señor obispo Fulco, en el obispo de Toulouse. Este señor obispo le concede a Domingo la gracia o el título de convertirlo en predicador diocesano. Ahora bien, ¿por qué es importante? Cuando ustedes vayan a un lugar y digan, no es que yo soy dominico, les va a pasar como nos pasa a los frailes. Predique usted y lo van a poner a hablar y lo van a poner a predicar. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio la gracia de la predicación que era exclusiva de los obispos. En la época de Santo Domingo, incluso hasta hace unos 100, 200 años, podríamos decir, solamente los señores obispos podían predicar en el púlpito y algunos que otros sacerdotes. O sea, era la tarea de los obispos, no era la tarea de los curas como los vemos hoy. Por lo tanto, que a nosotros se nos dé esa gracia, en la iglesia todavía está muy marcado que solo los obispos y los dominicos tienen una muy buena predicación. Claro, es un ideal, hoy todos predican, hay gente de todas partes, hay hermanas que son excelentes predicadoras, pero ese sigue siendo el tinte propio de la vida dominical, la predicación. Entonces Santo Domingo pues es nombrado predicador diocesano para erradicar la herejía de esa diócesis de Toulouse, por el obispo Fulco, y se va formando el proyecto. A su vez, el obispo de Toulouse le regala una parroquia a Santo Domingo, que es la parroquia de Prulla. En esa parroquia, él va a llevar a las primeras mujeres que convertía del mundo cátaro, ¿sí? Domingo convertía a las mujeres y las llevaba a esa parroquia, y ahí fue donde nacieron las monjas de vida contemplativa. Ahí nacieron las monjas por Santo Domingo. Luego el Papa le va a otorgar a Santo Domingo esa parroquia de manera perpetua y bajo su patrocinio, es decir, el Papa ayudaba incluso económicamente a las primeras monjas. Ellas son las primeras que de alguna manera son fundadas por Diego, el obispo, y Santo Domingo. Luego de todo esto, pues Santo Domingo acompaña al obispo Fulco a Roma. Es la primera vez que va a Roma. Es allá donde dice la leyenda que se encuentra con San Francisco de Asís y que se dan un abrazo ahí al frente de la Basílica de Letrán. Cuando algún día vayan a Roma, ahí estaba el espacio y cualquiera le puede decir, no, ahí fue donde se encontró Santo Domingo y San Francisco. Es una leyenda, pero pues es bonita porque nos recuerda la hermandad que tenemos con los hermanos franciscanos. Entonces él va a Roma al Cuarto Concilio de Letrán y logra hablar con el Papa Inocencio III. El Papa Inocencio le aprueba, en 1215, le aprueba que se reúna con los hermanos y que escoja una regla para vivir. ¿Se acuerdan que ya como canónigo Santo Domingo había vivido la regla de San Agustín? Pues bueno, él con los otros hermanos que se le juntan, que el primero es Pedro Ceilán. Pedro Ceilán le da la casa en San Román, en Toulouse. Le da la casa a Santo Domingo y él era un laico.
así como ustedes. Era un laico, ¿sí? Y se dona, él se dona, dicen los biógrafos, se dona a Santo Domingo para ayudarle con todo esto de la predicación. Entonces, cuando van al concilio de Letrán, el Papa le autoriza. Bueno, listo, prediquen esa diócesis. Todavía no lo ha autorizado a nivel de toda la Europa conocida, ¿no? Listo, prediquen esa diócesis, formen sus hermanos y dígame bajo qué regla van a vivir, porque ya no les acepto que hagan una regla nueva. No, escojan una de las que ya están. Y pues entre todos eligen la regla de San Agustín. 2015, llegamos al 2016, Santo Domingo vuelve a Roma. Pero sucede algo, se muere el Papa. Se muere Inocencio III y eligen un nuevo Papa, Honorio III. Entonces Santo Domingo preocupado porque pues ya tenía la aprobación verbal del Papa, pero no había nada escrito y se murió. Entonces el proyecto se va a acabar. Fue lo que pensaría Santo Domingo. Me toca ir a Roma a mirar qué pasa. Pues Santo Domingo va a Roma y el cardenal Ugolino, un amigo de él, le ayuda a que se entreviste con el Papa Honorio. Y el 22 de diciembre de 1216, el Papa Honorio III le entrega a Santo Domingo la bula Religiosa Vita, donde aprueba la orden de predicación. ¿Sí? La aprueba ese 22 de diciembre, por eso hace ¿qué? Ya 4 años, celebramos 800 años de la fundación oficial de la orden de predicadores. Santo Domingo pues resta en Roma, se queda en Roma, y el 21 de enero del 17, es decir, un mes después, el Papa nuevamente le envía una carta a Santo Domingo, ya no es una bula, es una carta, donde le dice, ustedes son los atletas de la fe, los canes del Señor, domini canes, perros del Señor, ¿sí? Los atletas de la fe. Y le autoriza a que prediquen por todo el mundo, ¿sí? Es ahí donde tenemos el carácter pontificio de nuestra orden. O sea, es decir, somos una orden. Orden quiere decir que estamos en todo el mundo, llamados a servir en todo el mundo. No somos un solo convento, no somos un solo país. Ustedes son dominicos aquí y en la Conchinchina, ¿sí? Y por eso es que todos somos hermanos. Entre los frailes, no sé, entre las hermanas, cuando nosotros nos referimos a nuestro convento de París. Y ustedes nos dirán, ay, tan ilusos. No, no es que seamos ilusos, es que es toda una orden, ¿sí? Somos hermanos, todo es de todos. Hacemos parte de una gran comunidad que está en el mundo. Bueno, Santo Domingo recibe esta aprobación y pues no se queda quieto. Este señor le gustaba caminar, caminaba más que una mala noticia, ¿sí? Sus biógrafos dicen que caminó muchísimo. Entonces, apenas recibe esta aprobación, él empieza a fundar conventos. Y miren que las primeras provincias, provincia es una organización que tenemos las comunidades masculinas de la orden. Las primeras provincias se hacen en Polonia, Hungría, son como las provincias mayores. Por supuesto Italia, bueno, ni siquiera Italia, Francia, España. Pero dense cuenta ustedes que en esa época lo que era Polonia y Hungría, por ejemplo, eran la Europa conocida, es decir, era la frontera. Domingo funda en fronteras, es un hombre de fronteras, no es un hombre que se queda viviendo ahí en el centrico, como nos pasa a veces a nosotros, es que este es mi espacio y de aquí no salgo. No, hay que ir a las fronteras, hay que ir, como les decía, a las realidades, y eso lo hace Domingo desde su época. La frontera cristiana llegaba hasta Hungría y Polonia, pues ahí se va Santo Domingo y manda una misión a Escandinavia, más arriba, ¿sí? No se queda con el centrico, con Roma. Roma no, sale de Roma, se va, ¿sí? Sale a otros lugares, llega a España, su país de origen. Santo Domingo llega a Polonia, a Hungría, a Escandinavia, hasta allá manda a sus frailes. Pero Santo Domingo también se da cuenta de que el estudio es importante. ¿Por qué? Porque ya se había encontrado con unos cátaros que tenían una cierta verdad y que lo había logrado convencer gracias a lo que sabía y lo que sentía de Dios. Por lo tanto, sus frailes también tienen que saber de Dios
y sentir a Dios. Y por eso los manda a las universidades. ¿Cuáles eran las universidades de la época? Bolonia, París, ¿sí? Estaban esas universidades, eran principalmente las universidades más importantes de Europa. Y les dice, yo aquí, bueno, estoy siendo un poco coloquial, yo aquí necesito gente que estudie. Porque es que ustedes no se van a enfrentar a cualquier bobo. Ustedes se van a enfrentar a las grandes mentes que están diciendo lo que no es de Dios. Yo necesito que ustedes estudien. Por eso ahí va uno de los pilares fundamentales de la orden, el estudio. ¿Sí? Un dominico que no estudia es un franciscano. Perdónenme la expresión. ¿Sí? Porque el estudio es parte fundamental de la orden de predicadores, es parte fundamental de los inicios de nuestra obra. Por lo tanto, los primeros frailes que van a ingresar a nuestra comunidad son universitarios. Hay una figura interesantísima, Jordán de Sajonia, por ejemplo, pero también Reginaldo de Orleans. Era rector de una universidad. Reginaldo de Orleans era un maestro. Y muchos así del corte de Reginaldo fueron entrando porque se dieron cuenta que la obra de domingo era obra de Dios, principalmente obra del Espíritu Santo, y que buscaba algo fundamental que era la verdad. Y recuerden que para un medieval la verdad era lo más importante. Fuera filósofo, fuera alquimista, fuera lo que fuese, la verdad. Y en la vida de Santo Domingo y en su obra, en su orden, se conjugaban esos aspectos. Entonces ahí está uno de los pilares de la orden, el estudio. Santo Domingo, bueno, manda a sus frailes, se va conformando la orden, cita al primer capítulo general en 1220. Un capítulo es el espacio donde se reúnen todos los frailes para decidir sobre la vida comunitaria, para decidir sobre todo lo que tiene que ver con la orden. Y él es elegido, por supuesto, como el primer maestro general de la orden. Ahí es elegido Santo Domingo. Luego, en 1221, muere Santo Domingo, muere en Bolonia, ¿sí? Imagínense a un hombre que caminaba 50 kilómetros por día, ¿cómo nos iba a morir rápido? ¿Cómo nos iba a morir? En solo 18 años hizo todo su trabajo apostólico. Y miren, la orden se aprueba en el 16 y muere en el 21. 5 años, nada más. Miren la grandeza de este hombre, que en 5 años pudo establecer una comunidad que ha vivido 800 años y con el favor de Dios vivirá muchos años más y que sigue llamando la atención. Si no, miren ustedes son prueba de ello. Esta orden sigue siendo atractiva. La vida dominicana sigue siendo atractiva en todas sus facetas, de fraile, de monja, de hermanas o de laicos. Muere Santo Domingo en 1221 y los frailes pues lo entierran en un lugarcito ahí en el convento de Bolonia. La gente, ojo, la gente empieza a hablar de la santidad de Santo Domingo y empiezan a pedirle favores, milagros. Pero los frailes no les gusta eso. Por eso es que Santo Domingo también es un santo desconocido. A nosotros los frailes nunca nos gustó que a Santo Domingo lo canonizaran. ¿Sí? ¿Por qué? Tal vez porque sentíamos que íbamos a perder el tesoro más grande que teníamos si lo dábamos a nosotros, pero eso tampoco era dominicano, porque acuérdense que Domingo compartía su experiencia de Dios. ¿Sí? Entonces los frailes no dejaban que a Santo Domingo se le llevaran velas y exvotos y cosas de esas, y lo que hacían era quemarlo por las noches. Ellos esperaban que la gente le llevara flores a Santo Domingo a la tumba y iban y después y las quitaban y las botaban. ¿Sí? Pero el cardenal Ugolino, el que le había ayudado para entrevistarse con el Papa, sabía de la santidad de Santo Domingo. Y él, el cardenal, que después se convirtió en Papa, Gregorio IX, el Papa, va a ser el mismo Papa quien va a decir, este hombre es un santo y tienen que canonizarlo. Y obliga a los frailes a que canonicen a Santo Domingo. Prácticamente los obliga. Les dice, si ustedes no hacen todo para canonizar a Santo Domingo, lo canonizo yo por mi cuenta. Y lo vuelvo un santo mío. Prácticamente así les dijo. ¿Sí?
Y en el año de 1234, pues Santo Domingo es canonizado por el cardenal Ugolino con toda la pompa. Claro, ahí sí les dio miedo a los frailes, porque tocaba sacarlo de donde estaba enterrado, ¿sí? Y todo el mundo dijo, no, van a encontrar a ese hombre podrido, porque pues eso no era una tumba decente, lo habían metido en la tierra, en una caja que pues nada especial para la época, ¿sí? Los frailes asustados, ay Dios mío, qué santidad ni qué nada, este hombre va a estar todo maloliente, ¿qué vamos a hacer? No, terrible. Entonces, dice la crónica que cuando sacan a Santo Domingo y abren la caja o la urna donde estaba, expelía un olor a rosas. Y eso lo relata Jordán de Sajonia y lo relata mucha gente en los milagros de Santo Domingo. Ya no había carnes, había solo huesos, había solo huesitos, pero que ese olor a rosa duró mucho tiempo en la iglesia de Bolonia. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, ya me estoy adelantando mucho, los frailes, por miedo a que destruyeran la iglesia de Bolonia, sacaron nuevamente el cuerpo de Santo Domingo de la famosa urna y lo llevaron a un lugar. Y aprovecharon cuando pasó la Segunda Guerra Mundial de hacer unas tomas muy bonitas sobre Santo Domingo. No lo sacaron del todo, lo único que hicieron fue sacar el cráneo y decían que todavía seguía oliendo a rosas. Es interesante ese dato y estamos hablando de hace, ¿qué? Menos de 50 años, Segunda Guerra Mundial. Santo Domingo todavía seguía oliendo a santidad. Es a grandes rasgos la vida de este hombre que nos convoca hoy para seguir a Jesús. Pero yo quiero que miremos algo bastante interesante en Santo Domingo después de toda su vida. Santo Domingo nunca se alejó de la iglesia, perdón. Sabía que la iglesia es la esposa de Cristo y que como tal, solo desde la iglesia podía emprender su proyecto. A Santo Domingo no le pasó como le pasa a muchos hoy, que se creen influencer, que se creen que tienen la verdad, que se creen que son la última Coca-Cola del desierto y que lo que ellos dicen es lo verdadero y por lo tanto lo que la iglesia dice ya no vale y por lo tanto me retiro y armo rancho aparte. Eso no le pasó a Santo Domingo y eso no nos puede pasar a nosotros, ¿sí? No nos puede pasar a nosotros que porque tengamos muchos seguidores, que porque hablemos bonito, que porque digamos tantas cosas, nos vamos a alejar de la iglesia, entonces lo que dice la iglesia ya no es la verdad, sino lo que digo yo. Primera cosa. Segundo, Santo Domingo es un hombre eternamente compasivo. ¿Por qué salvar a los hombres? Pues porque los otros me duelen. Porque el pecado de los otros me duele. Porque el dolor y la miseria de los otros me duele. Dicen los biógrafos que Domingo de día era una persona afable. Risas por aquí, risas por allá. Pero de noche lloraba amargamente por los pecados de los otros. Entonces a nosotros como dominicos nos tiene que doler la realidad y las miserias de los demás. Nos tiene que doler en las entrañas el sufrimiento del que está a mi lado, pero también del que está lejos. Eso nos enseña Santo Domingo. En segundo lugar, Santo Domingo supo gustar de Dios en todas las cosas. Era un hombre que estaba atento a sus realidades, ya se los he dicho. Era un hombre que todo el tiempo estuvo pendiente no solo de la vida de oración, sino también de la vida política, de la vida de estudio, de la sociedad. Era un hombre que estaba pendiente de todo. Era un hombre equilibrado, porque sabía de alguna manera cómo mantener las cosas, ¿sí? No se dejaba afectar de alguna manera que perdiera los estribos, sino que era un hombre bien plantado, que reconocía que en todo había solución, pero que la solución era a través de esa relación directa con Dios y con los hombres. O sea, usted como dominico, usted está aquí, entre Dios y los hombres. Por eso dicen algunos que hablaba con Dios a los hombres y a los hombres de Dios.
Ese era Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán también, antes de morir, nos dejó un testamento. Dice: tengan caridad, guarden la humildad y posean la pobreza voluntaria. Era un hombre que no dejó absolutamente nada escrito, como se los dije al inicio, pero que nos dejó en nosotros, en las hermanas, en los frailes, en los laicos, en las monjas, su testamento vivo. ¿Sí? No hay necesidad de ir a buscar escritos de Domingo. Usted mire la orden. La orden es su proyecto. La orden debería tener caridad, debería ser humilde y debería ser pobreza voluntaria. Y dije debería, pero no, reitero, es caridad, es humildad y es pobreza voluntaria. Ese fue el testamento principal de Santo Domingo. Hermanos, Domingo es un santo actual. Si bien nació, vivió y ejerció su ministerio hace 800 años, en cada uno de nosotros se sigue actualizando. Las actitudes nuestras tienen que ser las actitudes de Santo Domingo, ¿sí? Un hombre que buscó la verdad, un hombre que fundó su orden bajo 4 pilares: el estudio, la oración, la vida comunitaria y la predicación. Estas 4 cosas engranadas, ustedes han visto un engrane de las tuercas, todas funcionando equilibradamente. No es una más que otra, las 4 al tiempo. Porque qué feo es un dominico que se la viva estudiando, pero que nunca vaya al rezo, o que nunca ore. O qué feo que es un dominico que todo el tiempo esté orando, pero no tenga ni idea de lo que está pasando en el mundo porque no estudia. O qué feo un dominico que se la pase hablando, pero nunca comparte con su comunidad. O qué feo un dominico que todo el tiempo esté metido en las reuniones comunitarias, pero no tenga ni idea de cómo se ora, que no tenga una vida espiritual llena de Dios. ¿Sí? Por eso la famosa frase de Santo Tomás condensa de alguna manera todo el carisma dominicano: contemplar y dar a lo demás lo contemplado. ¿Qué es contemplar? Ver el ser de Dios en todas las cosas. Ojo, no ver a Dios, porque eso sería panteísmo. El ser de Dios, la grandeza de la revelación divina que se nos da en todas las cosas, ¿sí? En la naturaleza, en los hombres, en los planetas, en todo ver la revelación de ese Dios de amor. Y por último, yo quiero acabar, ya me queda 1 minuto y un poquito más, ¿cierto, Liliana? Correcto. Quiero acabar con la devoción especial de Santo Domingo a la Virgen. Dice el padre Juan Pablo, se me olvida el apellido, él está en Chiquinquirá. Cuando vayan ustedes a la basílica y él le toca la misa, corresponde la misa, él le dice: si usted se quiere llevar al chino, es decir, a Jesús, pues también se tiene que llevar a la mama, a la Virgen. Domingo sabía que la verdad era Jesús, ese hombre, ese Dios que se hizo hombre, que se encarnó en el seno de una mujer. Por eso la especial devoción de los dominicos hacia la Virgen María como la protectora. La Virgen María como esa mujer que nos muestra a Jesús, como esa mujer en Caná que nos señala: mira, hijo, a estos les falta algo. A esa mujer que le dice a Jesús: estos son tus hermanos. Domingo confió plenamente en la protección de la Santísima Virgen María, y así lo tenemos que hacer nosotros, y así lo ha sido para la orden, sobre todo con esa herramienta evangelizadora que tenemos nosotros y del cual sí podríamos ufanarnos y sentirnos orgullosos, como lo es el rosario, porque el rosario es el evangelio para los pobres, dice Monseñor Leonardo. A través del rosario evangelizamos sobre todo a los más pobres, y nosotros estamos llamados a ellos, a los pobres. En una leyenda muy bonita que relata Jordán de Sajonia, dice que Santo Domingo tuvo un sueño. Santo Domingo tiene un sueño, y es que él va se va al cielo en el sueño, y cuando llega allá ve a los franciscanos, a los carmelitas de la época, ve también a otras comunidades religiosas, benedictinos, premonstratenses, y no ve a la suya. Y entonces le pregunta a Jesús:
que si dónde está su comunidad, que él está muy triste porque quiere decir que su comunidad no era buena, porque no está en el cielo con los demás. Y Jesús le dice, pregúntale a ella que es la responsable, y le señala a la mamá. Entonces Santo Domingo se va hasta donde está la Virgen y le dice, señora, ¿dónde está mi comunidad? Y la Virgen abre su manto y le dice, aquí está, yo los he tomado bajo mi protección. Entonces, ven cómo la relación de los dominicos de Santo Domingo con la Virgen ha sido desde siempre y será por siempre. Por supuesto, nuestra fe no es mariocéntrica, no, María no es el centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe es Jesús, somos cristianos. Pero María, como la madre de Jesús, como la madre de Dios, es una imagen fundamental en ese seguimiento y en la vida dominicana. Por eso hemos de sentirnos protegidos por el manto de la Santísima. Eso es un poquito del esbozo demasiado resumido, pero es así como yo, Fray José Ángel, me enamoré de la vida dominicana, me enamoré de Santo Domingo y me sigo enamorando. Yo cada día, yo tengo en mi habitación, en mi celda, todas las historietas que han salido de Santo Domingo. Y todos los días, no les estoy exagerando, si bien no las leo, paso y miro, y me alimento, y trato de buscarle un significado especial de la vida de Santo Domingo. Yo renuncié a los laboratorios, a los libros de química, yo soy químico, renuncié a todo eso porque sabía que si bien eso era parte de la verdad y me servía para llegar a la verdad, me faltaba algo. Y ese algo lo encontré en la vida de Santo Domingo. Este hombre que fue capaz de dialogar con el mundo, con los problemas de su época, que fue capaz de dialogar con la ciencia, que fue capaz de dialogar con la jerarquía, que fue capaz de abajar todo lo que la iglesia de la época pues había subido por el hecho de tener riquezas y poder. Ese hombre en Santo Domingo encontré yo la manera de llegar a Cristo. Por eso los invito a que ustedes también busquen en Domingo eso que a ustedes les llama la atención, eso que a ustedes les dice, este hombre es un berraco, este hombre, me llena, yo quiero ser como él. Hay un pintor famoso, no recuerdo ahora el nombre, que pintaba con una varita a 3 metros de distancia y él hace un mural de Santo Domingo sin rostro. Hace un mural de Domingo sin rostro y es ahí donde uno debe decir, mi rostro tiene que estar en ese mural, en ese Santo Domingo. Es lo que yo me digo en mi vida, o sea, yo tengo que proyectar lo que Santo Domingo fue y más. Entonces, la invitación es precisamente a que ustedes también sean rostros de Domingo, a que ustedes también puedan mostrar lo que Santo Domingo quiso con su orden para esta iglesia. Ojo, estamos dentro de una iglesia, la iglesia es nuestra madre, la iglesia nos ha acogido, somos bautizados, tenemos una vocación especial del bautismo. Como les dije, somos cristianos para nuestra salvación, pero somos dominicos para salvar a los demás. Muchas gracias. Fray José Ángel, muchísimas gracias y un aplauso de todos allá detrás de cámaras para ti. Bueno, primero, gracias por compartirnos tu testimonio de vida y qué te enamoró de Santo Domingo realmente y que nos transmite a cada uno de nosotros. Y segundo, yo creo que todos hemos captado muy bien el mensaje hoy de que si estamos en búsqueda de una espiritualidad, que es lo que nos ofrece la orden, pues tenemos que ser reflejo de ese Santo Domingo. Jóvenes, nos decía Fray, ¿no? Las familias, los laicos, porque aquí tenemos una variedad de público. Entonces todos y todas estamos llamados a hacer testimonio, a hacer vida ese legado de nuestro Padre Santo Domingo. ¿Por qué estamos estudiando? Porque ya nos ha dicho Fray que es importantísimo para los dominicos y dominicas no religiosos, sino todos los que tratamos de vivir la espiritualidad, el estudio. Entonces, Fray, infinitas gracias. Todo este bagaje de conocimientos nos enriquece y pues quedamos, creo que muy satisfechos y contentos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si no, pues terminamos aquí la intervención de Fray. Sí. Nuevamente a ustedes muchas gracias.
qué alegría de verdad. Me rememora a esos inicios. Yo también, cuando conocí la orden, a mí no me formaron los frailes ni las hermanas, yo recibí la formación de laicos, de otros laicos como yo en esa época, ¿sí? Y eso pues me ayudó muchísimo porque lo que recibí era la experiencia de otro de Santo Domingo. Y es lo mismo, por eso quise hacerlo a esta manera, porque fue lo que a mí realmente me llamó y me enamoró y me encapsuló y me dijo, venga para acá porque esto es lo que yo vivo, como les decía, lo que sé y lo que siento de Dios. Y hoy eso es lo que yo he querido hacer, manifestarle, lo que sé, lo que siento de Dios y de Santo Domingo. Gracias, Fray. Hermana María Lilia levantó la mano. Sí. Quiero exaltar esta intervención, Fray José, y pues a usted, hermana Liliana, por haberlo traído, porque es muy agradable, es muy gratificante escuchar de la fuente y beber de nuestra espiritualidad. Y creo que sus palabras, su testimonio, ha respondido a muchas expectativas que sin duda los laicos con los que compartía en mi grupo las traían. Queremos saber más de ustedes, de su familia, de su carisma, de su espiritualidad. Entonces creo que ha respondido. Y me agrada muchísimo porque en cada encuentro hay una cápsula, podría decir, o una clave mejor, hablando más en armonía, una clave. La vez pasada, Fray nos habló de la confianza que debe haber en la familia dominicana. Y hoy usted nos ha hablado de que un fraile no excluye a nadie, es para todos. Entonces, eso me parece, pues, importante retomarlo. Y, muy refrescante, eso es como tomar agüita a mediodía después de una sed muy grande. Esto que siempre como buscamos fundamentar y hacer muy nuestro, el estudio, los 4 pilares, la oración, la predicación y la vida comunitaria. Eso es algo muy importante en nuestro ser de dominicos y, por supuesto, bienvenidos a todos los que están aquí a vivir estos 4 pilares. Gracias, muchas gracias. Es importante lo que dice ahorita, con esa pasión con la que Fray nos hacía llegar su mensaje, esa pasión con que la hermana Aurelilia también nos hace ahora su reflexión, es la misma pasión que queremos que ustedes, laicos que nos acompañan, también vivan y vibren por esto que estamos aprendiendo, porque ustedes ahora son los responsables de transmitir esto a las otras personas. Entonces, pues vamos conociendo de a poco, nos vamos empapando y a medida que pase el tiempo vamos a ir profundizando. Fray, muchas gracias. Ya tenemos aquí a Jorge Muñoz, pero antes de pasar con Jorge Muñoz y lo que nos va a hacer todos los otros materiales que nos pidieron son para este momento. Los globos, las hojas, los marcadores y etcétera. Pero antes de seguir con Jorge Muñoz, 5 minutos, ¿sí? 5, no más. No se desconecten. Si quieren, dejen allí sus pantallas. Vamos a ponernos de pie tantito, a tomar agua, si quieren ir a sus necesidades personales, bueno, qué sé yo. Pero entonces 5 minutos, 5, no más, y regresamos. Dime, Fray. Les voy a dejar mi correo. A veces somos muy tímidos para preguntar o cualquier cosa, o para lo que deseen, por si me desean escribir, por cualquier cosa, es que necesito saber más de esto, es que dónde puedo consultar. Les voy a poner mi correo en el chat y yo me despido porque me voy a la Eucaristía. Tenemos Eucaristía ahora a las 12 y pues voy a prepararme para ello. Entonces, gracias, Dios los bendiga, un abrazo y nuevamente felicidades, bienvenidos. Ustedes son familia dominicana, somos familia, somos hermanos y pues seguimos en contacto. Gracias, Fray, infinitas. Entonces, chicos, chicas, familias, todos, en 5 minutos exactamente, o sea, a las 11:45, retomamos. Ejemplo del amor de Sal, hoy nos